El día de hoy, el grupo 2 tiene el placer de presentar el caso clínico sigmoidectomía por diverticulitis complicada con fístula colovaginal, un reporte de caso en el complejo hospitalario del Grupo de Madrid. Siguiente, por favor. Ok, presentamos hoy el caso de una femenina de 74 años de edad con antecedentes de asma, hipotiroidismo e hipertensión arterial. El cuadro clínico de esta paciente inició en el 2022, caracterizado por dolor abdominal crónico de tipo cólico de intensidad 9 de 10, localizado en el hipocondrio derecho y fosa ilíaca derecha, asociado a múltiples episodios de vómito, diarrea, mareos, cefalea y fiebre. Este mismo año fue referida por su médico familiar al servicio de gastroenterología, sin embargo, no logró obtener cita hasta el 2024. Durante este periodo, la paciente acudió a múltiples ocasiones al servicio de urgencias y presentó 2 hospitalizaciones aproximadamente de 7 a 8 días por recurrencia de cuadros abdominales, manifestando fiebre y episodios de deshidratación. Siguiendo, en octubre de 2024, debido a la persistencia del dolor abdominal y la frecuencia de las consultas y la multiplicidad de las quejas de esta paciente, ella fue referida al servicio de psiquiatría, pero la paciente no asistió a las citas. Posteriormente, en noviembre de 2024, fue valorada por ginecología sin encontrarse hallazgos relevantes asociados a su patología. En diciembre de 2024, se logró realizar una colonoscopía, la cual no se pudo completar debido a una inflamación intestinal. Sin embargo, en febrero de 2025, se repitió la colonoscopía confirmándose el diagnóstico de una diverticulitis. Durante la preparación intestinal previa al procedimiento, la paciente refirió episodios de fecaluria, motivo del cual fue referida al servicio de urología y posteriormente fue referida al servicio de cirugía general, planteándose el manejo quirúrgico por diverticulitis complicada asociada a fístula colobésica. Entonces, antecedentes personales: la paciente tiene hipertensión, hipotiroidismo y asma, como ya mencioné, ella es alérgica a los AINES, a la clorfenfluramina y los medicamentos ibersaltán, alodipina, levotiroxina, tuvo 2 hospitalizaciones previas y antecedentes quirúrgicos negó. Dentro del examen físico que se le hizo a esta paciente, ella refería a sentirse bien, refería a su evacuación de flatos, negaba náuseas, vómitos y fiebre. Dentro de la frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación, todo estaba dentro de los límites normales. La paciente en su estado neurológico también se encontraba. El corazón estaba bien, los pulmones también. Dentro del abdomen estaba hablando depresible, no doloroso, con cierto dolor a la palpación del cuadrante inferior derecho y bueno, sus extremidades estaban simétricas y sin edema. Dentro de los estudios de imagen que se le realizó a esta paciente, uno primero que fue del 2 de diciembre de 2024, donde se veía una inflación y estrechez dolorosa del colon sigmoide. Todos estos datos eran compatibles con diverticulitis agudas asociadas a un pólipo pediculado sigmoideo. El próximo estudio que se le hizo fue una colonoscopía en 3 de febrero de 2025, donde se encontraban divertículos difusos en todo el colon, confirmándose así la diverticulosis. El otro estudio que tenía la paciente en el expediente era un CAT abdominal y pélvico contrastado del 18 de mayo de 2025 que evidenciaba diverticulosis aguda de colon sigmoide con engrosamiento mural y cambios inflamatorios pericólicos. Y aquí fue donde se hizo la sospecha de la fístula colovaginal. Por lo tanto, fue que se sigue estudiando esta paciente. Entonces, dentro del CAT y de la imagen que les presentamos aquí, tenemos un CAT axial de abdomen donde vemos aquí el intestino delgado con asas dilatadas, vemos los niveles hidroaéreos y los datos sugestivos de una obstrucción intestinal mecánica. Y bueno, dentro de los laboratorios que mantenía la paciente al ingreso, dentro del hemograma quisiera resaltar el fibrinógeno que tenía elevado esta paciente, todo esto por los datos de inflamación sistémica, por la diverticulosis que presentaba y bueno, también tenía un colesterol total en 255 y un LDL elevados. Todo esto lo podemos encontrar, pero bueno, resaltando principalmente el fibrinógeno. El diagnóstico definitivo preoperatorio de esta paciente fue una diverticulitis complicada con fístula colovaginal. El tratamiento a esta paciente se le dio tratamiento quirúrgico con una sigmoidectomía, donde se evidenció divertículos inflamados en colon sigmoide y una fístula a pared lateral facial. Luego de esto se realizó una anastomosis colorectal con prueba de fuga negativa y se dio el cierre de los planos sin complicaciones intraoperatorias.
En estas imágenes podemos ver el procedimiento de la sigmoidectomía. En la figura número 2 se ve cómo con la grapadora circular se realiza la anastomosis, y en la figura número 3 podemos ver la pieza extraída del sigmoides con datos subjetivos de inflamación. En el seguimiento, la paciente se encontraba estable en el postoperatorio inmediato con antibiótico-terapia profiláctica. Al tercer día de su hospitalización postoperatoria presentó leucocitosis, PCR y procalcitonina elevadas. Además, tenía atelectasias vivasales y a la ocultación tenía ruidos pulmonares disminuidos en ambas bases, por lo que se le continuó con el tratamiento con triplo y la antibiótico-terapia. Luego, estas condiciones remitieron sin complicaciones, por lo que se le dio salida a la paciente al 5º día postoperatorio. En la figura número 4 podemos ver la radiografía de tórax que registra la atelectasia postquirúrgica. Bueno, aquí están los laboratorios de seguimiento, como mencioné, el PCR elevado, la procalcitonina y los leucocitos elevados. Tenemos esta radiografía abdominal control postquirúrgica, donde no se ven datos de complicación aguda y los cambios que vemos en la radiografía son esperados por la cirugía de sigmoidectomía. Bueno, como punto final tenemos las discusiones. Más que nada debemos reconocer que la diverticulosis colónica es una patología común en adultos mayores debido a lo que es el debilitamiento de las paredes musculares del colon, más que nada por los cambios dietéticos y estructurales fisiológicos. El diagnóstico se puede realizar a través de la colonoscopía, donde se identificó lo que es la diverticulosis extensa. Sin embargo, las colonoscopías tienen una limitación cuando hay procesos inflamatorios activos, por lo que se le realizó entonces la tomografía computarizada, donde se reveló el diagnóstico final de diverticulosis sigmoide con una posible fístula colovaginal. El tratamiento, más que nada, se hizo lo que fue la sigmoidectomía con cierre de fístula y anastomosis colorectal, los cuales son los tratamientos definitivos para resolución de esta patología. Más que nada, la sigmoidectomía elimina lo que es la parte afectada, y el cierre de la fístula y anastomosis colorectal elimina lo que es la comunicación anómala que se produjo. La evaluación postoperatoria fue favorable. Más que nada vemos que los marcadores inflamatorios hubo marcadores inflamatorios transitorios, los cuales son muy común que haya una inflamación de estos marcadores postoperatorios, y las atelectasias vivasales. Como conclusiones, repetir más que nada que hay que siempre considerar lo que son diverticulosis complicadas en adultos mayores con dolor abdominal crónico. Las diverticulosis complicadas más que nada se producen lo que son las fístulas y los abscesos o incluso peritonitis. Las fístulas colovaginales son unas complicaciones raras, pero son altamente relevantes más que nada en femenino. Como mencioné, la tomografía computarizada es fundamental para un diagnóstico por las limitaciones que puede presentar lo que es la colonoscopía. La sigmoidectomía con cierre y fístula es el tratamiento definitivo y efectivo para la resolución de esta patología, y es muy importante lo que es la evolución postoperatoria favorable con manejo adecuado y vigilancia de complicaciones, debido más que nada al riesgo que tiene la paciente por la edad y también las diferentes complicaciones intrahospitalarias que se pueden producir. Otra cosa importante que hay que mencionar en conclusiones es el manejo de todas estas patologías y el seguimiento de ellas debido al tiempo que se tomó para poder llegar a un diagnóstico preciso, que fue de más de 4 años. Bueno, llamamos a Jonathan Batista para las preguntas. Y la primera pregunta, mientras va subiendo Jonathan, sería: de haber tenido una peritonitis generalizada en este caso, ¿cuál hubiera sido la conducta del cirujano? La peritonitis al momento de la cirugía. De la cirugía. Bueno, principalmente como tiene una peritonitis se le daría lo que es manejo por antibiótico-terapia. Y si hay salida de lo que sería la materia fecal, se le daría también lo que es el lavado. ¿Y qué más? ¿Quirúrgicamente? El cierre también de lo que sería la perforación. No sé qué piensa la doctora. Y si hay acceso también por lo que es la diverticulitis, porque es una de las complicaciones más comunes, sería el drenaje del acceso. Tengo una pregunta para complementar, porque lo dicen rápido, pero creo que lo interesante de este caso
La diverticulitis se va a dar a nivel de la población, pero están hablando de una fístula. Todo el mundo dijo que se cerró la fístula. Es algo técnico, pero podrías aportar, porque a veces la fístula, para que ella tenga sintomatología, fecaluria, onomaturia, ¿cómo manejaron eso los cirujanos? ¿Hubo alguna técnica, hubo que hacer alguna resección, si hubo reforzamiento por puntos, pusieron un patch mental? Sé que es algo avanzado, pero estas complicaciones son comunes, entonces podrías comentar algo acerca de ello. ¿Cómo trataron la fístula? Porque eso es un huequito. Fístula es una conexión entre dos cavidades. Sí, bueno, se enfocó, ya yendo a la pregunta, se enfocó principalmente en caso que fue lo que fue la resección de la parte de la sigmoidectomía y se hizo una anastomosis primaria. Y generalmente, pues, como es una cirugía electiva más como tal, programada, se tiene un mayor control de lo que sería a nivel de lo que es la parte quirúrgica, la preparación y todo eso para el paciente. Y a nivel, si fuera de forma urgente, que la paciente estuviera con signos de, como mencionó el doctor, de desestabilización, se manejaría de otra forma, por eso se optó por la anastomosis primaria. ¿Sabes si le dejaron sonda? Folio, porque estaba hablando de un huequito que había en la vejiga. Una pregunta técnica, pero son cosas de todo. Porque lo interesante de este caso es el hallazgo de la fístula. Sí, exacto, sí. La sonda Foley sí se le dejó a lo que era a la paciente en este caso. Y como grupo, conociendo, porque verdad, la evolución natural de esta enfermedad, porque estoy viendo, fue en diciembre, después le tuvieron que hacer una colonoscopia en marzo, después le dio el otro ataque en mayo. Conociendo la evolución natural, ¿qué crees que se hubiera podido hacer mejor con, el cuidado de esta paciente en estos 4 años? Bueno, es una serie de factores que incidieron en lo que sería en la evaluación de este paciente. Primero fue porque los síntomas que se evaluaron al principio eran muy generales y no se daba un diagnóstico como tal. Se dio cita con gastroenterología que le iba a hacer lo que era la evaluación por parte de ese departamento y no tuvo la cita más que nada años después, hasta 2024. Y a partir de ahí fue que se tuvo como un manejo más apropiado. Hubo más como un corte en el lapso de tiempo para conseguir el tratamiento definitivo. Claro, y ella tiene suerte de no haber terminado una colostomía. Exacto, sí. Bueno, damos gracias al grupo